La honra y la gloria es para nuestro Dios hoy, mañana y siempre. Es un gusto saludarles, es un gusto verles y es un gusto saber que alguien está escuchando la palabra de Dios en estos momentos. Dios te bendiga, Dios nos bendiga a todos. Quiero invitarles, hermanos, así como estamos, a orar a nuestro Padre Celestial nuevamente. Señor, asístenos con tu presencia y sé tú el que nos hables a los que estamos en este lugar y en los diferentes lugares en el mundo entero. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, tenemos un repaso muy interesante, pero antes de entrar a este repaso, quiero leerles el concepto de una palabra que ustedes y yo hemos conocido. Y es una palabra que la hemos utilizado tal vez poco, pero la verdad es que es muy importante. En la Biblia, la confianza o fe se refiere a una firme seguridad y dependencia de Dios, creyendo en sus promesas y en su poder, incluso en medio de la incertidumbre o dificultades. Es un concepto clave en la relación con Dios, donde se busca su guía y se descansa en su fidelidad. El significado bíblico de la confianza se puede entender mejor a través de los siguientes puntos. Número 1, confianza en Dios como base de la fe. La confianza en la Biblia no es simplemente una creencia pasiva, sino una fe activa que se traduce en acciones y decisiones basadas en la confianza en Dios. Es creer en sus promesas y esperar su cumplimiento, incluso cuando no se ve el camino a seguir. Confianza que implica obediencia y dependencia. Confiar en Dios implica someterse a su voluntad y depender de su guía, reconociendo que Él sabe lo que es mejor, incluso si no entendemos sus caminos. Confianza en medio de la adversidad. La Biblia enseña que la verdadera confianza se demuestra en momentos de dificultad, cuando se elige confiar en Dios a pesar de las circunstancias adversas, sabiendo que Él tiene el control y obra para nuestro bien. Confianza que se extiende a otras áreas de la vida. La confianza en Dios no se limita a la relación con Él, sino que también impacta en cómo nos relacionamos con los demás y cómo enfrentamos los desafíos de la vida. Algunos versículos clave que ilustran el concepto de confianza en la Biblia, Proverbios 3, del 5 al 6, dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Salmos 37, 3 dice: confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Juan 14, 1 dice Cristo: no se turbe vuestro corazón, crees en Dios, cree también en mí. Hemos leído el concepto de confianza. Y de alguna manera, creo que alguna vez tú has visto a un niño de 4 años. Este niño, por naturaleza, por su edad, es muy miedoso. Tiene mucho miedo. Pero ¿qué pasa cuando anda con su papá? No tiene miedo. Si este niño está en una azotea de 3 metros y alguien le dijera así: a ver, aviéntate hacia el suelo, no lo haría. Pero si el papá le dice: a ver, ven, ¿qué pasa con el niño? Hermanos, creo que podemos entender un poquito de lo que es la confianza. Creo que
no solamente con el concepto que hemos leído, sino también en nuestra experiencia personal, hemos entendido un poquito lo que es la confianza y lo que es la importancia de confiar. Tú puedes darle muchas cosas a tus hijos, muchas cosas, pero no puedes darle al hijo la capacidad de confiar en Dios. No puedes darle eso, hermano. Tampoco puedes desarrollar la confianza en tu esposa. No puedes desarrollar la confianza de Dios en tu esposa. No puedes desarrollar la confianza en tu esposo hacia Dios. No se puede, hermanos, porque esto debe de ser como personal, individual. Muchas cosas podemos darle a nuestros seres queridos, pero no podemos darle la confianza en Dios, ni tampoco que desarrollen la confianza en Dios. Pero sí podemos ayudarles. ¿Estamos de acuerdo? Bien, hermanos. Quiero ahora leerles el libro de Deuteronomio, capítulo 8. Deuteronomio, capítulo 8. Dice de la siguiente manera: dice el versículo 1 así: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. ¿Me están siguiendo? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Versículo 4, hermanos. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados. Tierra de olivos, de aceite y miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Versículo 11, hermanos, pongamos mucha atención en este texto. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confiar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios,
y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro. Hermanos, ¿a alguien de los que estamos aquí le pareció pesada la lectura? ¿Qué tan claro está? Muy clarito. ¿Hay algo en esos textos que no se entienda? Clarito ahí. Está muy claro ahí. Bien, hermanos. Vamos ahora al libro de Éxodo, capítulo 4. Pongamos mucha atención, hermanos, para que el mensaje en esta mañana se pueda entender y no se malentienda, por favor. La primera acusación que ustedes pueden hacerme es la siguiente. Se salió de la escuela sabática, no habló de la escuela sabática. Bien, hermano. Esperemos que no pase así y se entienda bien el mensaje. Éxodo, capítulo 4. Dice de la siguiente manera. Versículo 29. Todos estudiaron, hermanos, y aquí nos vamos a meter de lleno a la lección. Versículo 29. Fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. ¿Se imaginan la escena? Y el pueblo, número 1, creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. ¿Sí notamos lo que está pasando, verdad? La buena noticia, ya nos vamos. Dios ha venido a salvarnos. Ya no esclavitud, ya nos vamos. Qué buena noticia. La lección en esta semana se llama Difícil Comienzo. Y todos vimos por qué se llama Difícil Comienzo. Porque la cosa no fue tan fácil. Difícil comienzo. La cosa no fue tan fácil de decir, bueno, ya nos vamos, ya se llegó el tiempo. Y versículo 1 del capítulo 5. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Hermanos, va la primera pregunta difícil. Bueno, no tanto. ¿Cuál es el problema de fondo ahí? ¿Cuál es el problema de fondo? El problema superficial, bueno, no es fácil que Faraón acepte que toda la gente se vaya. Faraón no da permiso. Faraón dice que no conoce a Dios. Ese es un problema superficial. Pero hay un problema de fondo, hermano. Y en esta semana, el propósito, creemos de Dios, es que tú y yo podamos ver qué problema tenía el pueblo de Israel, qué error había cometido el pueblo de Israel, escuchen, juntamente con Moisés, para que ahora las cosas se les complicaran de esa manera. Y que tú y yo no cometamos ese mismo error. Ese es el propósito de Dios, creemos, de la escuela sabática que estudiamos en la semana. Ahora sí va la pregunta difícil.
Faraón, una de las cosas que dice es que no conoce a Dios. ¿Cierto o falso? Vamos a poner la palabra conocer de acuerdo a lo que dice la Biblia. El conocer, algún día lo hemos explicado y tú lo has leído, lo has estudiado, que significa tener una relación estrecha con Él. Entonces, cuando Faraón dice, yo no conozco, no lo conocía de esa manera. El conocer bíblico no es saber, te presenta fulano, mucho gusto. No, ese no es el conocer bíblico. El conocer bíblico es una relación. Y entonces cuando Faraón dice, no lo conozco, es cierto. Hermanos, y ahora sí la pregunta difícil. Moisés conocía a Dios. El pueblo de Israel conocía a Dios. El pueblo de Israel, juntamente con Moisés, tenía confianza con Dios. ¿Cuál era el problema de fondo de Moisés y el pueblo de Israel? Dos problemas. No tenían la suficiente confianza en Dios. Y número dos, no habían desarrollado esa confianza. Hermanos, ¿entendemos el mensaje? ¿Qué hubiera pasado si el pueblo de Israel, juntamente con Moisés, hubiera desarrollado esa confianza en Dios? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si hubieran desarrollado esa confianza en Dios? Desde cuando Dios le dice a Moisés, tú vas a sacar al pueblo, ¿qué hubiera hecho Moisés? Claro que sí. Sí, Señor, dime cuándo. Dime cuándo, Señor. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue la reacción de Moisés? No, no, yo no, pues yo como mejor. Hermanos, ¿cuál fue la razón por la que Moisés mató a un egipcio? La confianza en sí. La confianza propia. Ahora, me voy a adelantar un poquito, hermanos, pero debo decírselo. La confianza propia llevó a Moisés a la muerte. ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan cuál fue la razón por la que Moisés tuvo que morir? ¿Pero qué dijo Moisés? Vengan rebeldes porque les voy a dar agua. ¿En dónde tenía la confianza? La confianza propia llevó a Moisés a la muerte, porque los planes de Dios eran que al igual que Elías, Moisés pasara. ¿Entendemos? Entonces el pueblo de Israel, juntamente con Moisés, no había desarrollado esa confianza que debió desarrollar, hermano. Ese es el problema de fondo. Si esto no hubiera sido así, las cosas se hubieran hecho de otra forma mucho más fácil. Entendemos por qué Deuteronomio 8 más de una vez dice que tomes en cuenta a Dios, que te acuerdes de Él, que no se te olvide Dios. ¿Entendemos por qué, hermanos? Porque cuando tú y yo hacemos eso, la confianza en Dios se va desarrollando, hermanos. De tal manera que cuando venga la prueba, no hay ningún problema. Así es que el problema de fondo allí fue que no habían desarrollado la confianza en Dios. Que en lo que leímos lo pone como un sinónimo de fe y confianza. ¿Sí lo vieron? ¿Sí? Hermanos, ¿por qué será que aquellas personas latosas, me incluyo, y cuando nos toca predicar, casi siempre decimos que ustedes lean la Biblia? ¿Por qué será?
porque queremos, anhelamos que ustedes desarrollen una confianza grande en Dios. Porque cuando vengan las cosas difíciles, si tú tienes la confianza en Dios como debes de tenerla, ¿cuál va a ser el problema? ¿Cuál va a ser el problema, hermanos? Pero si tú no lees la Biblia y no aprendes a tener la confianza en Dios, agárrate bien, porque no vas a poder salir adelante, hermano. Y vas a tener los problemas que se ve ahí en el pueblo de Israel. Hermanos, ¿estamos entendiendo? Miren, les voy a mostrar, o vamos a mostrar, un texto que se encuentra en la Biblia. Vamos a ver Job capítulo 19. Hombre, hermanos, de veras ustedes son muy inteligentes, rápido captaron el mensaje de fondo. Y eso me gusta, hermanos, qué bueno. 19. Job capítulo 19. Ustedes y yo conocemos la situación en la cual estaba viviendo Job. Para aquellos que no la conocen, que nunca han leído la historia, dice el libro de Job que para este momento que vamos a leer, Job había perdido cosas materiales, su familia, su salud, todo había perdido Job. Pero ahora escuchen el versículo 25. En esas circunstancias, hermanos, Job exclama lo siguiente: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Sí me están siguiendo? Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré yo mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí ahora. Hermanos, estas palabras que está hablando Job, ¿qué están diciendo de él? Que había desarrollado una gran confianza en Dios. Si Job no hubiera desarrollado la confianza en Dios, su vista la tendría en las circunstancias. ¿A dónde lo llevaron en esas circunstancias? ¿A la tristeza? ¿A la alegría? ¿A la angustia? La respuesta ustedes la saben. Pero Job había desarrollado una confianza grande en Dios. ¿Cómo es que tú y yo hoy podemos desarrollar esa confianza grande en Dios para que cuando vengan problemas no te hagan nada? Hermanos, escudriñad las escrituras, dijo Cristo, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Hermanos, por eso algunos latosos, cuando predicamos, siempre llegamos a ese punto: escudriña la escritura. Y algunos tal vez hasta piensan que es por molestarlos. No, hermano, es porque no queremos que tú te quedes sin desarrollar esa confianza en Dios. Y que cuando lleguen los problemas fuertes o no fuertes, tú sepas qué hacer. Por eso te estamos insistiendo, hermano. Y yo no sé si alguna persona de las que me están viendo o alguna persona presente, cuando invitamos a leer la Biblia, diga así: pues para que se le quite al hermano, no la leo. Hermanos, ahora estás entendiendo cuál es la razón. Estás entendiendo que la razón no es mala. El desarrollo de la confianza en Dios es algo que tú no puedes hacer en tu hijo, es algo que no puedes hacer en tu hija, es algo que no puedes hacer en tu esposa ni en tu esposo, ni en tu papá tampoco. Ese es algo personal. Y es algo que Dios, en el capítulo 8 de Deuteronomio, se lo había dado a Moisés para que se lo dijera al pueblo.
No se te vaya a ocurrir olvidarte de Dios, de lo que Él ha hecho por ti. Hermanos, lo que leí en el capítulo 8 de Deuteronomio es algo que Moisés escribe casi al final de su vida. Deuteronomio es el último sermón de Moisés, ¿se acuerdan de esto? ¿Sí? Ahora, cuando encontramos a Moisés en el capítulo 4 y 5 de Éxodo, que era cuando él está siendo probado con esa confianza que debía de tener en Dios y que no la tuvo, igualmente su pueblo, hermanos, para ese momento ya Moisés tenía en su mente muchas cosas que hubieran sido suficientes para confiar en Dios. ¿Quién había escrito la creación de Dios? Moisés. Así es que había tantas historias en la mente de Moisés, en la cabeza de Moisés, para que ya hubiera desarrollado una confianza grande en Dios. ¿Qué más tenía Moisés en su mente? Las promesas de Dios a Abraham, aquel hombre ya de mucha edad y que al final tuvo un hijo, ¿se acuerdan? La vida de José, todo eso ya Moisés lo tenía en su mente. Hubiera sido suficiente para que hubiera aprendido a desarrollar una gran confianza en Dios. Pero hermanos, llegó la prueba y no fue así. Tú puedes ser una de estas personas que está consciente de que debes de leer la Biblia para que tu fe aumente, para que tu confianza en Dios sea grande. Pero dices así, hoy no pude, pero mañana sí. Esta semana no, pero luego sí. Hermanos, si va a llegar el momento y tú y yo vamos a estar sin esa confianza que debemos haber desarrollado en Dios. Y ya tú sabes lo que sigue después. Encontramos en el libro de Job a un hombre que aprovechó bien el tiempo. Encontramos en el libro de Job a un hombre que aún en las situaciones más difíciles había desarrollado esa confianza en Dios. ¿Se puede o no se puede? Vamos a ver un hombre más. Primera de Samuel, capítulo 17. Hasta esos momentos, hermano, mientras tú buscas en la palabra de nuestro Dios el texto, yo te pregunto, ¿cómo está tu confianza en Dios? No me contestes, solamente piensa. ¿De veras tu confianza en Dios es grande? Si tu confianza en Dios es grande, hermano, si tiene el tamaño que debe de tener, cuando tienes problemas, hermano, tú no vas a decir nada, ni te vas a quejar, porque vas a estar confiando en quién, en Dios. Pero si los problemitas pequeños que ahorita has tenido te han hecho renegar, te han hecho orar, te han hecho llorar, hermano, ¿qué te dice eso? No hay la suficiente confianza en Dios. Y mejor es que lo sepas ahora. Miren quién escribió estas palabras, o de quién está hablando aquí este texto. No se los voy a decir ahorita, ahorita ya les digo el texto. ¿Sí? Pero es fácil la pregunta. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. No se lo voy a decir, hermano. Allá ahorita se lo digo, hermano, porque el asunto es que pongan atención. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Versículo 45. ¿No? ¿En quién tenía la confianza David? ¿Dónde había aprendido esa confianza? En textos más atrás, dice David, mira, yo andaba ahí en el campo y luego venía un oso y me quería quitar mis ovejas y yo iba y luchaba con el oso. Luego venía un león y yo iba y luchaba con el león. Bueno, Jehová era el que me daba la victoria con esos animales. Y si Jehová me dio la victoria con esos animales, también así va a pasar contigo, tú, Goliat. Hermanos, una de las cosas buenas de David es que había aprendido a desarrollar la confianza. ¿Cómo está tu confianza en Dios?
En esta semana, hermanos, si ustedes se dan cuenta, prácticamente era la pregunta de la escuela sabática para ti, para mí. ¿Cómo está esa confianza en Dios? ¿Qué va a pasar si el día de mañana tenemos que afrontar situaciones como las que afrontó Israel? ¿Qué va a pasar contigo? Bueno, si tu confianza está grande, no va a pasar nada. Vas a reaccionar igual que Job. Vas a reaccionar igual que David. Mira, tú vienes a mí en el nombre con tus armas y todo, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Oh, yo sé que mi Redentor vive. Ahorita no tengo nada. Todo perdí, hasta mi esposa y mis bienes, no tengo nada. Pero yo sé que mi Redentor vive. ¿Entiende la diferencia? Hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Se me espantaron, no? ¿Todo está claro? Ok. Por curiosidad algún día, hermano, ve cuántas veces en la Biblia Dios te invita a que tú tengas confianza en Él. Leímos algunos textos ya. Por ejemplo, Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, confía en Jehová de todo tu corazón y no confíes en ti. Salmo 118, versículo 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. ¿Se acuerdan? Salmos 37, que también ahí se leyó. ¿Confía en quién? Confía en Jehová, haz el bien y Él hará. ¿Dónde está el problema de fondo, hermanos, en el pueblo de Israel? No habían desarrollado la confianza que debían de tener en Dios. ¿En dónde se ocuparon? ¿En dónde los ocupó Satanás para que no desarrollaran esa confianza? Pues tal vez en lo mismo que nos ha ocupado a nosotros. Así como nos quita a nosotros el tiempo de relacionarnos con Dios, también al pueblo de Israel. No era de pensar que el pueblo de Israel fue a Egipto porque tenía hambre, pero una vez que ya solventó el problema del hambre, no era de pensar que hubieran dicho, bueno, ya se acabó el problema, vámonos otra vez a Canaán, allá fue donde Dios nos tenía. ¿Pero qué pasó? Ah, no, los lujos, las comodidades. ¿Cómo los tomó el faraón en ese tiempo cuando llegaron? Re bien. La mejor tierra, José. Mira, dale a tu familia la mejor tierra. Y al cabo, Egipto es grande. Es más, sabes que, mira, si de tu familia tú puedes ver algunas personas que sirven para la administración, tráelos, aquí hay lugar. ¿Se acuerdan de esto, hermanos? Y eso aquellos, en lugar de que les ayudara a cumplir el deber de predicar el evangelio, de hablarle a la gente de Dios, se fueron olvidando, se fueron olvidando, se fueron olvidando. ¿Cómo nos pasa a nosotros, hermanos? Más de una vez ha pasado que tenemos un buen trabajo, ¿sí? Tenemos salud, todo está bien en casa, hermanos. ¿Y qué pasa con la obra misionera? Lo olvidamos, hermanos. Qué bueno por la sinceridad. Le olvidamos. Ahora, ¿a qué personas le hablas de Dios? Si es que les hablas a alguno y si no, ya ni siquiera sacan a Dios o sacamos a Dios de nuestra mente, sacamos a Dios de nuestra casa. Ahora, como iglesia, ¿qué pasa? Lo mismo, hermano, lo mismo. Sí. Empieza una iglesia, y no lo digo por esta, Dios lo sabe bien, pero empieza una iglesia y entonces pues todo es cristocéntrico, todo es de Dios, pero conforme va avanzando el tiempo, ahora ya Cristo, Dios se van a quedando a un lado y ahora los temas ya son relacionados con la humanidad, relacionados con el ambiente climático, relacionados con tantas cosas, hermano. ¿No dice la Biblia que lo que significa vida eterna es conocer a Dios? ¿No dice eso? Y esto significa vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, quien tú has enviado. ¿Por qué entonces se nos olvida eso, hermano? ¿No dice la Biblia que si en algo nos debemos de alabar es en conocer y comprender a Jehová Dios? Pero entonces, ¿por qué será que se nos olvida? Ah, porque ella era el interesado que así suceda. Hermanos, ¿alguien tiene algún comentario?
La pregunta que en la semana se hacía de una forma indirecta, ¿cómo está tu confianza en Dios? ¿Has desarrollado tu confianza en Dios de tal manera que cuando vengan las cosas que se avecinan, tú puedas decir, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú bien debieras? Si tú quieres que me agarren, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Si tú quieres que me quiten la vida, aquí estoy. ¿Sabes por qué? Porque confío completamente en ti. Hermanos, tenemos esa convicción. Ahora sí, Yasmin. Que nos relacionamos con personas que tienen, por así decirlo, pues fe, pues a veces es el único día, es el sábado, y toda la demás semana, estamos con familiares que no hablan de la palabra de Dios, nos relacionamos con gente que no nos inspiran a leer las escrituras, o sea, o que nos hablan de lo que han aprendido, así no, y entonces pues imagínense 6 días sin relacionarnos con personas que tienen fe, y el único día que nos relacionamos pues es un día a la semana, y pues ahí es cuando se va debilitando pues más que nada eso, porque yo creo que sí tiene mucho que ver también con quién nos relacionamos, porque luego muchas veces pues nuestros familiares pues no hablan de la palabra, no estudian la palabra, o sea, y es ahí también pues cuando nuestra fe también se va debilitando, que no debería pues de ser así, pero tristemente a veces nos relacionamos con personas que no. A ver, hermanos, miren qué interesante comentario es ella. ¿Cuál fue el secreto de José para que todo le saliera bien? Que Jehová estaba con él. ¿Se acuerdan? Ahora, si Jehová está contigo y tú te tienes que relacionar con personas que no conocen, ¿qué tuvieras que hacer? Llevarles a Dios tú. Y ahí es donde empieza nuestro problema. Porque en lugar de que nosotros convirtamos a aquellos nos convierten. Por lo menos en ese momento. Aquellos traen una plática del mundo y que de los artistas y que ya se murió Chabelo y que tantas cosas. Y que ya apareció Juan Gabriel y que no sé qué. Y nosotros en lugar de decir, a ver, vamos a hablar mejor de algo diferente. A ver cómo está esto que ya para, a ver, dime. Noten, hermanos, que ahí es donde empieza nuestro problema. Pero si tú, al igual que José, donde quiera que vas, llevas a Dios, ¿cuál es el problema, hermano? ¿Cuál es el problema? Hermanos, no sé si se entiende esto. Esto que menciona Yasmín, que es bien cierto, hermano, pero eso fue algo de lo que hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel obligadamente tenía que relacionarse con Egipto, ¿sí o no? Sí, todos los días. Pero entonces era deber del pueblo de Israel, bueno, llevarles a Dios, presentarles a Dios. ¿Sí? ¿Cómo les iba a presentar a Dios el pueblo de Israel? Hermanos, no con la Biblia que no tenían en ese momento, sino con su forma de vivir. Sus buenos hábitos, su forma de comer, lo que comían, su forma de vestir, así les iba a presentar a Dios. Y ese es un problema que hoy nosotros tenemos. ¿Me hago entender? ¿Está claro esto? Adelante, Marco. También se me hace bastante interesante acerca de la confianza en Dios desde ese tiempo y aún hasta ahora. Quiero comentar un párrafo del Espíritu de Profecía de las plagas de Egipto, que es el capítulo que nos mandó a leer esta semana. Después de que pues, no se logra esta liberación de inmediato como realmente el pueblo esperaba que iba a ser, sin sacrificio, sin nada de esfuerzo, dice que los ancianos de Israel trataron de sostener la desfalleciente fe de sus hermanos. ¿Por qué? Porque no fue de inmediato la liberación. ¿Qué hicieron los ancianos? Repitiéndole las promesas hechas a sus padres y las palabras proféticas con que antes de su muerte José predijo la liberación de su pueblo de Egipto. Algunos escucharon y creyeron. Otros, mirando las circunstancias que lo rodeaban, se negaron a tener esperanza. Los egipcios, al saber lo que pasaba entre sus siervos,
se mofaron de sus esperanzas y desdeñosamente negaron el poder de su Dios. Le señalaron la situación del pueblo esclavo y le dijeron burlonamente: si vuestro Dios es justo y misericordioso y posee más poder que los dioses de Egipto, ¿por qué no los libra? Vemos ahí esta parte interesante, cómo los mismos egipcios se burlaban de aquellos que pues les trataban de dar el mensaje de Dios. Si nuestro Dios es poderoso, si es misericordioso, si todo lo puede, ¿por qué no los libra? ¿Qué reacción tuvo esto para con el pueblo? Dice: tales palabras destruyeron las esperanzas de muchos israelitas. Es verdad, decían: oye, pues sí es cierto. Cuando caían ellos a razonar, bueno, ¿por qué? Si es cierto, si Dios es todo, ¿por qué no nos libra? Bueno, y esto pues ponía a prueba su confianza, y vemos cómo esto mismo lo retoma el conflicto de los siglos. Y quiero hacer la comparación en el capítulo del tiempo de angustia. Dice que esto mismo, que esta misma pregunta que hicieron los egipcios en ese tiempo, que le hacían: si tu Dios puede todo, si tu Dios está contigo, si tú eres el pueblo de Dios, ¿por qué no te libra? Dice aquí en la página 342: los malos triunfan y se oye este grito de burla: ¿dónde está ahora vuestra fe? ¿Por qué no os libra Dios de vuestras manos si sois verdaderamente su pueblo? Bueno, y aquí pues la aplicación que la hago primeramente pues para mí es fortalecer la confianza en Dios. Dice ahí al final de ese capítulo que esos hombres no dejan de orar, aún en esa situación, porque su confianza y todo lo que ellos esperan está en Cristo Jesús. Que Dios me ayude y que Dios nos ayude a todos a que, igual como en el tiempo de la esclavitud en Egipto, que muchos se mofaban, aún en el tiempo que ha de venir muchos se burlarán Mucho más. y preguntarán, y tal vez si no estamos bien cimentados nos hagan dudar. Que Dios nos ayude. Amén. Hermanos, miren, díganme qué tiempo hay, por favor. O más bien qué tiempo, qué hora es. Ok. Normalmente, ¿a qué horas terminamos? A las 2 de la tarde. Bueno, no pasa nada. Bien. Vamos a ver una cita en la Biblia. Una cita más. Este es Isaías, capítulo 36, versículo 5. Recordamos un poquito el contexto. Llegan los enemigos, cercan la ciudad, y van unos mensajeros de Raxés, Raxacés. ¿Se acuerdan? Es el periodo de Ezequías. Y miren con qué pregunta empiezan a decirles. Leo el 5. Yo digo que el consejo y el poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? He aquí, confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal vez es el faraón de Egipto para con todos los que con él confían. ¿Qué palabra se repite mucho ahí? ¿Qué verbo? Confiar. Confiar. Ahora, cuando seguimos esta historia, hermanos, vamos a darnos cuenta de que llega el momento que estas personas están provocando, estas personas están humillando, y entonces todo el pueblo, ¿qué hace? ¿No recuerdan la historia? Se queda callado, porque así les había ordenado el rey. ¿Qué pasó después de esto? Una gran victoria de Israel. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que dice Dios? Mira, tú tranquilo. Estos que vinieron hoy a provocarte, vas a ver lo que les va a pasar. Y tú nomás tranquilo. Estate un poco y verás. Espérate un poquito. Estad quietos, como diría el Salmos 46. Y ese mismo día, un ángel del Señor baja y mata ¿a cuántos? 185,000. ¿Se acuerdan de esto, hermano? ¿Sí? Pero aquí el asunto es cómo reaccionó el pueblo. Confiado, ni tenía por qué hablar y que nosotros sí, que acá, y no, tranquilo. Como vamos a estar aquellos, o van a estar aquellos,
si desarrollan su confianza en Dios, hermanos, cuando vengan problemas personales, cuando vengan problemas familiares, cuando vengan problemas como iglesia, cuando vengan problemas tan grandes como la ley dominical y otras cosas, hermano, tu confianza en Dios, ahí se va a ver. ¿Cuál es el problema? Hermanos, ¿me doy a entender? ¿Sí? Adelante, Marco. La parte del martes también Vamos a ir para allá ahorita, Vamos a ir para allá ahorita. Como está bien, como tú digas. Esa es la razón por lo que en la parte del martes, noten ustedes la plática que tiene Dios con Moisés. ¿Sí? ¿Ya vieron qué plática tiene Dios con Moisés? ¿No la vieron ahí? En esa plática que tiene Dios con Moisés, Dios se presenta, hermano. ¿Cuándo es cuando se presenta a alguien a alguien? Pues cuando no se conocen. Por eso, allí Dios quiere que Moisés vea dónde está el problema, dónde está el verdadero problema. Por eso allí, en la parte del martes, como ya dijo nuestro hermano Marco, dice lo siguiente: Dios ya no solo hablará, ahora intervendrá poderosamente en favor de su pueblo. El Señor le recuerda a Moisés algunos hechos pertinentes. ¿Sí? Yo soy el Señor. ¿Qué se le estaba olvidando a Moisés, hermano? Imagínense, hermanos. Me aparecí a los patriarcas. Establecí mi pacto con ellos. He prometido darles la tierra de Canaán. He oído el gemido de los hijos de Israel. Y 6, me he acordado de mi compromiso de darles la tierra prometida. Hermanos, me doy a entender. Nótese la repetición del nombre yo, aplicado por Dios a sí mismo. Yo, el Señor tu Dios, he hecho tal y tal cosa, y por eso puedes que, ahí está, y por eso puedes confiar en que yo haré por ti lo que te he prometido. El Señor proclama ahora solemnemente que hará 4 grandes cosas por Israel, porque Él es su Señor viviente. Número 1, voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Número 2, voy a librarlos de su esclavitud. Número 3, voy a librarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Y 4, haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Esas palabras, hermanos, de Dios para Moisés, debieron de revivir en Moisés una confianza grande en Dios. Pues sí es cierto. Pues sí es cierto. Sí. Y asimismo, una vez que Moisés recobra la confianza en Dios, pues esa confianza transmitirla al pueblo. Y ahora esperar a que Dios hiciera todo aquello que ellos no podían hacer. ¿Cuál era su parte de Israel desde un principio? Desarrollar la confianza en Dios. ¿Cuál es tu parte? ¿Cuál es mi parte, hermano? Desarrollar la confianza en Dios. Pero a veces, tristemente, hermanos, nos ocupamos en otras cosas. En otras cosas que si bien son importantes, pero no esenciales. Y nos olvidamos de lo que es esencial, de desarrollar esa confianza en Dios. ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Algún comentario? Confianza engendra confianza. Llega el momento que Dios le dice a Moisés: mira, yo voy a confiar en ti. Tú vas a ser como Dios para Faraón. ¿Sí o no? Hermanos, confianza engendra confianza. Desconfianza engendra desconfianza. Y eso lo podemos ver en varios ejemplos. Y entonces cuando Dios le dice esto a Moisés: mira, tú vas a ser como Dios para Faraón. Perdón, tú vas a ser como Dios para Faraón, y tu profeta va a ser Aarón. Y entonces Moisés dice: bueno, está bien. Y ya luego la historia,
ustedes la conocen. Hermanos, si no entendimos la escuela sabática, simplemente entendamos cuál era el problema ahí. No habían desarrollado su confianza. Si no entendimos la escuela sabática, simplemente preguntémonos, y pregúntate tú, porque ya dijimos esto es personal, ¿has desarrollado la confianza en Dios? Hermano, ¿de veras crees que relacionándote con el mundo vas a desarrollar confianza en Dios? ¿De veras crees que viendo películas del mundo vas a desarrollar la confianza en Dios? ¿De veras crees que escuchando la música del mundo vas a desarrollar confianza en Dios? ¿De veras crees que comiendo como come Babilonia, vistiendo como viste Babilonia, viviendo como vive Babilonia, vas a desarrollar la confianza en Dios? Hermano, no te engañes. No te engañes. No te engañes, porque eso en lugar de desarrollar la confianza en Dios, pues vas a desarrollar la confianza en el mundo, que pronto va a terminar. ¿No es eso lo que dice el libro de Santiago? Y repito el texto tal y como está. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se hace amigo del mundo, hermanos, ahí está. Ahí está el asunto. No se puede servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves al mundo. Dice Cristo en Apocalipsis, ojalá mejor fueras frío o caliente, pero como eres tibio, hermano, puede ser que tengas 20 años, 30 años, o cada sábado en la iglesia, cada sábado en la iglesia. Pero si no has desarrollado la confianza en Dios, hermano, es como si no hubiéramos venido a los 30 años. ¿Cuánto tiempo perdemos? 30 años. A ver, ¿quién iba a hablar? Marco, ¿tú ibas a hablar tú antes? A ver, ¿quién más iba a hablar aparte de Lina? Adelante, Lina. Sí. Que leímos de las plagas relacionado pues, a lo que estamos hablando ahorita. Dice, el que se dio una vez a la tentación cederá con más facilidad la segunda vez. Toda repetición del pecado aminora la fuerza para resistir. Entonces, pues en eso consiste que vayamos debilitando nuestra fe, ¿no? Pues si cometimos un pecado, ya es muy fácil volverlo a cometer la segunda vez si no tenemos esa fe o esa confianza. Así es. Hermanos, voy a hacerle publicidad a lo del viernes. Hemos estado hablando algo de esto, hermana. Y hemos visto cómo un pecado te lleva a otro. Y también aquí en las tardes hemos comentado que, y lo hemos leído, mejor dicho, que cuando hoy aborrecemos un pecado, ese pecado que más aborrecemos hoy, mañana puede llegar a ser nuestro favorito. Hoy vemos algo tan malísimo que no, yo nunca haría eso. Pero cuando pasa el tiempo, hermanos, lo podemos hacer y a veces hasta inconscientemente. Seamos cuidadosos. Seamos cuidadosos. Nadie más iba a hablar aparte. Adelante, Marco. Que comenta, hermanos, desarrollar una confianza individual. Dice Éxodo capítulo 4, versículo 31, dice la primera línea, y el pueblo creyó. La pregunta es, ¿realmente el pueblo había creído? Porque dice ahí que muchos se inclinaron y adoraron en ese momento. Pero ¿qué pasó cuando llegaron las dificultades? Dice el espíritu de profecía que realmente la mayoría era una fe muy débil. Y me recuerdo esto a lo que pasó en 1844, cuando 50,000 personas proclamaban que habían creído, pero al ocurrir el evento que sabemos, pues solamente quedaron 50. La mayoría no habían creído. ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, pues no había una confianza personal. Dice en la página 266 de Patriarcas y Profetas, muchos israelitas se habían corrompido tanto que no deseaban, esos mismos que habían creído, esos mismos que habían adorado, que no deseaban abandonar Egipto. ¿Por qué? Dice que se conformaban la mayoría con permanecer en la servidumbre. Otros tantos habían hecho hábitos que eran muy similares a los que tenían los egipcios. Y dice ahí, tenían poca fe en Dios.
Los hebreos habían esperado obtener su libertad sin ninguna prueba especial de su fe, sin penurias ni sufrimientos verdaderos. Entonces, que Dios nos ayude para que nuestro creer, ese que dice que el pueblo creyó, sea realmente algo genuino. Amén. Miren, leo el comentario bíblico adventista. Dice 3 líneas ahí que están en su folleto. Cuando Dios ordenó a Moisés que se presentara de nuevo ante el faraón, Moisés manifestó desconfianza en sí mismo. Ah, qué bueno. Bueno, sí, fue un punto bueno para Moisés. Ahora, luego sigue diciendo, el término aral sefataim, es decir, incircunciso de labios, que se usa aquí para expresar la torpeza oratoria de Moisés, es similar a la que aparece en Éxodo 4:10, es decir, tardo en el habla. Moisés relaciona su boca por la importancia del don del habla. Ahora, recuerden que en un momento Dios tiene que decirle a una persona, a ver, ¿quién te dio la boca? ¿Recuerdan esto? Dando a entender, bueno, que si Dios dio la boca, Dios da ese don, bueno, pues es en Él en que debemos de confiar y no en nosotros mismos. No en nosotros mismos. Hermanos, ¿hasta aquí estamos claros? Ok, miren. Vamos ahora en 3 minutos a hablar esto para los eventos finales. Y de una manera, vamos a decirlo así, escatológica. En la palabra de Dios aparecen 3 bestias. Es verdad, escuchen esto, hermanos, es verdad que al final solamente hay 2, pero en el transcurso de todo el pueblo de Dios, de toda la historia, hay 3. Una bestia sale del agua, otra sale de la tierra y la otra sale del abismo. ¿Sí? Ahora, esta bestia que sale del abismo, que casi no hablamos de ella, se presenta de vez en cuando en la historia. Hace muchos años, esta bestia está siendo simbolizada por Egipto, ¿sí? Por el ateísmo, pues. ¿Sí lo vieron en la lección? ¿Sí lo vieron en la lección o no? Ahí está, hermanos, ahorita se los voy a leer. Entonces, esta bestia, hubo un tiempo que fue representada por Egipto. Pasaron los años y ahora esta bestia es representada por Francia. Pasaron los años y ahora esta bestia es representada por Rusia. ¿Sí? Es una bestia que no aparece de una manera corrida, pero es una bestia que después de muchos años aparece y después de muchos años vuelve a aparecer. Es la bestia del ateísmo. Ahí está en su lección, hermano. Ahí está en su lección. Vuelvo a repetir esto. Es verdad que las últimas 2, bueno, es Estados Unidos y es el Vaticano. Pero también es cierto que hay una tercera bestia que no sabemos, escuchen, en qué momento vuelva por ahí a aparecer. Primero Egipto, luego después de muchos años Francia y luego Rusia. En el tiempo de Egipto, ¿qué nación había más atea? De acuerdo a lo que dice Faraón, no conocemos a Dios, no. Aquí Dios no. Ahora en Francia, también, así es, ¿sí? ¿Y qué me dicen de Rusia? Yo no sé si me vaya a meter algún problema con Vladimir, pero bueno, tenemos que hablar. Hermanos, esto es una realidad que tú y yo debemos de conocer. Cuidado con el ateísmo, ¿sí? Cuidado con el protestantismo apóstata y cuidado con las rameras de Apocalipsis. Cuidado, hermano. Cuidado. Ahora, estas 3 bestias, a lo largo de todo el tiempo, han querido una cosa: que tú quites la confianza en Dios y la pongas
en alguien o en algo que no es Dios. ¿Sí? Ahora, ¿les vas a dar ese gusto? Hermanos, esto de la confianza propia, no crean que es algo superficial. Miren el caso de Moisés. Moisés fue educado hasta los 12 años con principios bíblicos. Seguramente se le enseñó la confianza en Dios. Aprendió la confianza en Dios. Pero la educación de Egipto que hizo en él, volvió otra vez, o más bien le dio la confianza en sí mismo. Hay una partecita que leí hace un momento donde dice que cuando Moisés platicó con Dios, él llega a tener desconfianza de sí mismo. ¿Sí se acuerdan? Lo acabo de leer. Pero cuando pasa el tiempo, hermanos, cuando pasa el tiempo, otra vez vuelve este problema. Por eso, no minimicemos este problema, hermanos. Si tú lo tienes y yo lo tengo, no lo minimicemos. Porque miren todo lo que puede acarrear. La confianza en mí mismo. Una de las cosas que ha hecho Babilonia, una de las cosas que ha hecho la sociedad, es ayudarte o perjudicarte para que tú aprendas a desarrollar una confianza en quién. En ti mismo. Por eso estamos como estamos, hermano. ¿Sí? Así es. ¿Sí? Entonces, cuando vemos este asunto, tenemos que ver seriamente el problema que puede ser que tú tengas la confianza en ti mismo. Y que dejes de tener la confianza en Dios, porque mira todo lo que puede acarrear esto. Si siempre estuviera el tiempo como está ahorita, hermano, sí sería problema, pero no tan grave. Pero viene algo que se llama ley dominical. Viene el examen para ti, viene el examen para mí. Y entonces ahí, si tú no has aprendido a desarrollar la confianza en Dios, me temo que vas a tener muchos problemas y fuertes. Hoy en día, bueno, puede ser que alguien diga, esto va a pasar. Hermanos, viene el tiempo donde vas a ser probado, voy a ser probado. Y la prueba va a consistir, simple y sencillamente, en quién tienes la confianza. En quién confías, como les dijeron aquellos hombres. Hermanos, ¿quién de los que estamos aquí, quién de los que me está viendo, saben y entienden que el ejemplo de todos nosotros es Cristo, es Jesús? ¿En quién tuvo la confianza Cristo? ¿En él mismo? Siempre confió en Dios. Y miren, hermanos, que cuando vemos a Cristo, lo vemos como ejemplo en muchas cosas, pero pocas veces lo vemos como ejemplo de la confianza que él puso en Dios. El día del juicio era el que más sereno estaba. Cuando llegó el momento, a él le decían, le volvían a decir, y él ¿qué decía? Ninguna palabra. ¿Qué tan preparados estamos para llegar ahí? El verdadero hombre, la verdadera mujer, es aquella que aprende a callar, es aquel que aprende a callar, hermano, no a reaccionar. Y vuelvo a la pregunta de hace un rato, ¿cuánto te falta, hermano? ¿Cuánto me falta? Ante una provocación, ¿qué haces? ¿Te quedas callado? Si a veces estamos defendiendo cosas de la Biblia que Dios dice que se hagan así, y antes de que termine el hermano ya estamos defendiendo con posiciones totalmente erradas, hermano. Ahora cuando te estén diciendo cosas, me estén diciendo cosas y yo tener que quedarme callado, ¿qué tan preparados estamos cuando llegue esto? Es más, cuando te levanten un falso testimonio, ¿qué vas a hacer? Porque cuando te levantan un falso testimonio, es algo que lo más fácil para que inmediatamente tú te defiendas. ¿A Cristo le levantaron falsos testimonios? Claro que sí. Él jamás dijo, hermanos, de que el templo que lo iba a derribar y que lo no. ¿Se acuerdan? Él dijo de su cuerpo. Él jamás dijo que no dieran tributo al César y de eso lo acusaron. Pero cuando lo acusaban, hermanos, dos cosas. Ni amenazaba, ni se defendía. Y había una paz en su cara, había una tranquilidad en su rostro, hermanos, que difícilmente alguien pudo tener en alguna ocasión. Pero estamos llamados para llegar a ese estado.
La importancia de la confianza en Dios, hermano. Es lo que vimos en esta mañana. ¿Alguien desea tener algún comentario? Adelante, Carmen. Siglos y me gustó un párrafo que viene aquí acerca de Jacob. Dice, si su fe decae y su oración no recibe inmediatamente contestación, aunque sufra la ansiedad de terror y angustia más desesperadamente, no deje de orar. Eche mano del poder de Dios como Jacob. Se aferró al ángel y su alma se gritó, algo así. No te dejes soltar hasta que te haya bendecido. A lo que yo voy que así como vemos que cuando nuestra fe decae y que no somos, porque a veces nos soltamos de las bendiciones de Dios y a veces nos decae nuestra fe y sentimos que Dios no nos puede salvar de ello. Gracias, hermanos. Mira, si alguien no entendió, vamos a contestar una pregunta. ¿Qué hacer tú, qué hacer yo cuando hay problemas? No solamente ir a Dios, sino ver a Dios. No solamente ver a Dios, sino recordar quién es Dios, qué dice Dios, qué planes tiene Dios, qué ha hecho Dios por ti, qué dijo Dios que va a hacer por ti. Hermanos, este fue el remedio que Dios les dio al pueblo. Ese fue el remedio que Dios le dio a Moisés. Se le presenta, mira, yo soy esto, mira, yo soy esto, yo soy. Mira, yo hice esto y esto. Ese fue el remedio, hermano. Por eso cuando tú y yo tengamos problemas, ve quién es Dios. Ve quién es Dios. Piensa en lo que Dios dijo. Piensa en lo que Dios ha hecho en tu vida. Piensa en lo que Dios ha hecho en la vida de muchas personas. ¿Y qué va a pasar con tu fe? Se va a hacer grande. ¿Qué va a hacer con tu confianza? Se va a hacer grande. ¿Sí? ¿Cómo está relacionado esto con Romanos 10:17? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, termino leyendo Hebreos capítulo 10. Y esta es una exhortación del Espíritu Santo a través de Pablo para cada uno de nosotros. Dice Dios así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dios bendiga su palabra, hermanos, y la injerte en nuestro corazón.